Inés Suárez y Ciro Solórzano, ambos doctores, queridos amigos, parte de La Buena Vida desde hace muchos años. ¿Hace cuántos años que venía La Buena Vida, Isidro? Y desde el 2000, desde Desde julio el del 2000, 2000, desde que empezó el programa. ¡Wow! exactamente. ¡Qué bárbaro! 20 años, ya van a ser 20 Em, años dentro de 2 meses. Dentro de 2 meses. Bueno, ¿cómo están? Muy bien, hoy estamos en el consultorio porque teníamos actividad y podemos venir al consultorio. Claro, Tenemos permitido. vienen pacientes también, ¿no? Sí, Sí, algunas personas Sí, vienen, algunas personas bien. están empezando a animarse. ¿Cómo estos momentos que estamos viviendo van a ser objeto de estudios sociológicos, inmunológicos, políticos, espirituales? Y del Y arte, bueno, lo ¿eh? que- y del arte, lo que se va a escribir y después hacer películas y novelas. Literatura, y claro, o sea, que somos protagonistas Somos de toda protagonistas esta de un historia, hecho ¿no? histórico que probablemente sea un antes y un después a nivel mundial o global. Es bueno poner la conciencia en eso, porque Sí. también nos da como un espíritu lindo de poder dejar una huella positiva o amigable o trascendente en medio de Sí. esto que es duro y difícil. ayer una señora me decía que hablaba con su mamá, que tiene 90 años, y la mamá le decía, pero nunca viví esto, ni en la guerra, Claro, ¿no? ni en la guerra, claro, ni en la guerra. Porque además, qué sé yo, en la guerra todo el mundo tomaba partido. Esos son los malos, esos son los buenos. Acá no se sabe. No se Así sabe. es. No se sabe. Porque Así además la información, esto que estamos haciendo, se multiplica por millones y millones y millones. Y hay tanta gente, qué sé yo, honesta, coherente, que habla y opina, pero a lo mejor no está bien informada. Hay otros que están bien informados y no son muy honestos ni coherentes. Y todo la gradiente del término medio. Entonces digo, Exacto. ¿qué pasa en realidad? Lo que yo veo y que les propuse, ¿no? Propusimos mutuamente el tema para tratar hoy, es que hay algo que compartimos casi todos, que es el miedo. eso. Sí. Exactamente. Tanta cosa inasible, tanta información mezclado con verdad y mentira, fake news y qué sé yo, es agobiante y es estresante y la salida es abroquelarse y tener miedo. Y ese miedo, ustedes saben muchísimo más que yo al respecto, produce cambios en las células, en la energía, en la parte emocional, en la parte espiritual, en la parte física. ¿Por qué no hacen una especie de radiografía de todo eso? Porque la gente se está enfermando de miedo. Así es. Bien, sabes que hay muchos estudios sobre el miedo, pero acá yo creo que lo interesante es poder observar, ¿no? Tener el poder de observación, despertar nuestro observador y de esa manera no solo mirar, porque cuando uno solamente ve, digamos, estoy observando algo externo, veo cómo se mueve el mundo, veo que los humanos desaparecieron, veo que los animales están extendiendo su territorio y están apareciendo en los lugares donde estábamos los humanos, por ejemplo. Veo que la gente para ir al supermercado o a cualquier lugar van entrando de a uno. Eso es lo que veo. Pero cuando yo observo, ya entro yo también en el juego, ¿no? Entonces, observo que la gente tiene miedo y yo tengo miedo. Entonces me pongo en una situación de unidad, donde ya no es solamente lo que veo, sino que se incluye también lo que siento.
Bueno, y lo interesante es que el miedo nos incorpora en eso, ¿no? No solamente podemos decir tienen miedo, tenemos que decir tenemos miedo. Entonces, esto pasa a ser una experiencia, pasa a ser una vivencia. Entonces, cuando estoy observando, yo entro como vivencia. Esta fue una de las cosas interesantes que le sucedió a los científicos cuando vieron que el electrón pasaba por dos ranuras, ¿no? Una vez si ven la experiencia de la ranura, siempre esperaban que el electrón pasara por una sola y resulta que pasa por dos ranuras a la vez, cosa que era inentendible. Y hoy empezamos a comprender mucho más de esa situación. Y lo que Además, sucede... perdóname, ¿no era, Sí. Isidro, en esa experiencia que comprobaron que cuando el observador participante cambiaba el resultado? Así es, cuando el observador participaba, ahí es donde cambiaba el resultado. O sea, que de alguna manera el electrón se sentía observado, Claro, ¿no? Dios mío. Entonces, en realidad eso que está pasando con el electrón está pasando con nosotros mismos. Entonces, cuando yo hablo del miedo, tengo que incluirme dentro de eso para poder realmente transmitir esto, ¿no? Entonces estoy pasando por las dos Claro, ranuras, la mirada tuya y la mirada mía. Y entonces aparece el observador. Y yo te diría que nosotros lo que podemos ver hacia afuera es una actitud social, es una falta de perspectiva, pero si nosotros empezamos a observarnos, entonces nos damos cuenta que entramos en aburrimiento, que resulta muy larga esta cuarentena, que teníamos la expectativa de 2 semanas y ya va mucho más de un mes. Entonces, esto me incluye en esta experiencia. Cuando me incluyo, entonces yo lo estoy viendo desde un lugar distinto, lo estoy experimentando y cuando lo transmito lo puedo transmitir como algo vivo, no como una información solamente. Y eso es lo distinto de esto que nos sucede a todo el mundo, lo estamos viviendo todos. Con respecto al miedo, yo te diría que es peor que tenerle miedo al virus o tenerle miedo a la muerte, es tenerle miedo al miedo. ah, ¿Sabes? O sea, llega un momento que empezamos a tener miedo por lo que sucede sin poder determinarlo exactamente qué es lo que va a suceder. Entonces, pero ya se nos disparó el miedo y eso es paralizante. La característica del miedo es que nos pone en una situación de parálisis. Se ve que cuando hay un estrés muy grande y entre esos estrés se incluye lo emocional, el ser humano tiene en general dos actitudes, o de bronca, y entonces salgo, enfrento, lucho, o de detenerme, empiezo la huida y ahí es donde aparece el miedo. El miedo aparece como que me detengo físicamente, pero no solamente físicamente, me detengo en mi observación, me detengo en mi sistema inmunológico. El sistema inmunológico se pone como muy lento porque está esperando qué es lo que va a pasar, porque toda la energía se pone hacia los músculos, ¿no? La persona se pone tensa. Y cuando uno ve un rostro de miedo, por ejemplo, uno ve que los labios están tensos, que los ojos están abiertos, totalmente abiertos para tratar de percibir toda la luz. Y entonces hay toda una actitud detrás del miedo. Ahora, si yo lo estoy viendo a ese miedo y estoy pasivo, esperando que en algún momento me esté arrasando, en ese caso es muy poco lo que puedo hacer. Si yo me pongo activo, entonces
puede ser que empiece a resolver las cosas de otra manera. No importa que después quede infectado, no importa que pueda morir, pero es muy distinto vivir desde una actitud creativa, desde una actitud positiva, donde yo puedo ir decidiendo sobre mi vida, a estar acurrucado, a no hacer nada, a meditado solamente a lo que está sucediendo en el mundo. Ahora, Entonces, Isidro, sí, Isidro, te corto un cachito para que profundizar sí, en algo que, bueno, por lo poco que sé, es el miedo nos salva la vida muchas veces, ¿no? Eh, sí, genera, ¿qué genera? Hormonas, adrenalina, que te da sí, Exacto. fuerza, mucha más fuerza que la que tenés para huir, ¿no? Lo más rápido que sí, se pueda, o enfrentar y atacar si no podés huir. claro, Exacto. Cuando estás encerrado en tu casa, no podés huir, no podés atacar a nadie, ¿qué pasa con toda esa adrenalina? ¿Qué te pasa? claro, Claro, ese es el punto de que viene, el miedo es inherente a la condición humana, por lo que vos acabas de decir. Es una herramienta para la supervivencia, es incuestionable. Y otro aspecto incuestionable del ser humano es que puede observar lo que le sucede, que eso no lo tienen los otros elementos de la naturaleza con los que convivimos, ¿no? Esa capacidad de observación, que diríamos es la conciencia, y hay una partecita nuestra que mira lo que sucede, es donde podemos hacer la diferencia. Entonces, sí, cuando nos quedamos así, como recién mencionaba, que es el primer pasito que genera la cuarentena, encerrados, viendo escenas de muerte, la posibilidad del contagio de algo que nos va a invadir y que no sabemos si nos va a dar la neumonía y vamos a terminar con respirador. Toda esa información es la que estamos recibiendo, aunque en realidad la mayoría de nosotros acá en Argentina estamos sanos. Y algunos cursan alguna enfermedad, como siempre, antes de que le pusiéramos el contador a quien muere, a quien se enferma, a quien entra al hospital, siempre está sucediendo eso. Entonces, fue una situación, como lo decís, de encierro y casi de quedarnos sin un accionar, porque ¿qué puedo hacer? No tanto sin salida, porque cada uno empezó a buscar cómo pasarlo. Pero indudablemente eso llega, impacta, en una primera instancia por lo menos, y genera una química interna. Y luego esa química depende del recurso que tiene cada persona, que puede empezar a atenuar los efectos o queda atrapada y se sigue aumentando la olla a presión. Se Entonces, de un, retroalimenta, ¿no? claro, esa química sí va a afectar al sistema inmunológico, que nosotros generalmente le decimos de defensas, porque está bien, activa todo un mecanismo que neutraliza los microorganismos o cualquier sustancia que nos va a hacer dañina. Pero también podemos ver que ese sistema inmunológico es un detector de información, porque en Ajá. realidad funciona así, ¿no? Chequea la información que trae la bacteria o el virus y de acuerdo a eso genera una respuesta. Y también podemos decir, desde eso que pasa en las células del sistema inmune, hasta todos nuestros sistemas como humanos, somos un traductor de información. Funcionamos con nuestro cerebro, viene la información, por ejemplo, la noticia, yo la interpreto de una forma, él de otra, vos de otra, otro de otra. Viene la interpretación del hecho, ¿verdad? O de la Claro. imagen que veo, de la noticia que escucho. Y esa interpretación es la que puede ser modificada. O Mm. sea, hago como un sapo entero, repitiendo lo que me dicen los noticieros,
que esto es una amenaza de muerte y si yo me contagio me voy a morir. O yo puedo empezar a elaborar eso, darle un código a eso. Entonces la puedo empezar a medir realmente, por lo menos en nuestro entorno de Argentina. ¿Tenemos tantas muertes? No. ¿Hay muertes siempre? Sí, siempre nos estamos muriendo. Siempre tenemos un amigo, un vecino, familiar que muere por alguna circunstancia que no es la epidemia. Eso sigue sucediendo como parte de nuestra contingencia humana. Sabes que una cosa importante es que las muertes que sucedieron no fueron, la gran mayoría no es por coronavirus, sino que era por afección intercurrente. O sea, que es gente que de todos modos estaba en peligro de muerte en el próximo tiempo. Claro. O sea, de aquí a un tiempo hacen una evaluación, por ejemplo, de aquí a 10 años, dicen, a ver las muertes, cómo fueron anualmente con respecto a cómo venían de antes. Va a haber un leve aumento en este tiempo, pero muy leve. O sea, los que murieron en este tiempo son las personas que ya están en camino, digamos, Por un deterioro en la salud. ya en un deterioro, y que de todos modos iban a morir este o el próximo año. Entonces, en la estadística general, en realidad no va a ser tan significativo. Pero sí, en un tiempo se juntaron muchas muertes, por eso es que hubo hospitales, digamos que de campaña prácticamente, para poder atender a todos. Claro. Y con respecto a... Lo que yo le quería preguntar, ¿cómo, o sea, normativas simples para procesar el miedo? Por ejemplo, yo cuando que estoy hiperinformada, demasiado, ya me hace mal. Entonces, bueno, me siento, respiro y medito un rato. Algo químicamente pasa cuando uno de alguna manera deja que se sincronicen los hemisferios cerebrales. Cambia, no sé bien, ustedes lo deben saber mejor, qué es lo que cambia químicamente en mí para serenarme y expandir la conciencia, porque eso es lo que necesitamos todos. Exacto, esa es la clave. Entonces, claro, como hacer una pausa de todo el bombardeo de información es importantísimo, porque si no, no le doy tiempo a que respire mi propio sistema y procese la información. Queda colapsado. Sí. Lo otro es dimensionar lo que sucede, que todos esos números que nos dan, viste que hay virólogos que lo muestran en el verdadero porcentaje. Sí. Porque claro, depende sobre... Demuestran cómo está incorrectamente hecha los números, ¿no? Exacto, en la estadística se dice que es fría, pero también tiene una relatividad en cuanto a qué es el porcentaje. Si de todos los que se enfermaron, si de toda la población, si de los internados, si de los que murieron, hay relación a texto. Entonces, no se puede tomar el número como un absoluto sin tener en cuenta que es relativo a algo. Claro, exactamente. Después, tener en cuenta que sí, el mayor fantasma es la muerte, pero nadie se muere en la víspera al mismo tiempo. O sea, por más que nosotros tengamos las imágenes de muchas muertes juntas, todo eso estaba previsto desde el comienzo de nuestra existencia para cada uno en particular. El día que iba a morir estaba previsto. Nosotros no lo sabemos hasta que nos toca. Pero vos sabés que con respecto a eso es interesante digamos, una experiencia de un español que se dedicaba que siempre asistían a talleres de meditación. Y en ese taller habían personas que eran perceptivas y podían conectarse con seres que recién fallecieron. Y en ese tiempo sucedió la explosión de un volcán, donde murieron
cientos de personas. Entonces, en la meditación se dispusieron a ayudarlos, hicieron la conexión y estas personas le dijeron que en realidad ellos ya venían con una alianza para morir todos juntos, ¿no? Ah, un paquete. Claro, cosa que a nosotros nos cuesta mucho porque tenemos tanta conciencia de estar separado del otro que nos parece imposible eso, pero en realidad en la experiencia de vida, a mí me resultó muy interesante una vez que un profesor, yo tenía un problema con una persona y él me dice, a ver, tráeme un papelito. Le traigo un papel y dice, ahora anda a mojarte los dedos. Me fui, me mojé los dedos y me hizo poner los dedos en el papel. Entonces, cuando lo pone en la mesa y me dice, ¿qué es esto? Me indicó la humedad que yo había dejado por el pulgar. Y bueno, digo, esa es la marca del pulgar. Bueno, está bien. Dice, llamémosle pulgar. Pero llamémosle, y le puso el nombre de la persona con quien yo había chocado. Y este otro me dice, ¿no? El índice. Ah, bueno, ese le llamé Isidro. Y este otro me da el nombre de mi socio, da el nombre de la secretaria, ¿no? De los otros dedos. Entonces, él me dice, a ver, levantame este lápiz, ¿no? Imaginemos que esto sea un lápiz. Levanta este lápiz. Entonces, yo lo levanto y me dice, fíjate que para levantar el lápiz, el personaje este tiene que hacerle oposición a todos los otros, porque si no, no hay acción. Claro. Entonces, Qué bueno. siempre en este plano, siempre vamos a estar encontrando algo que está en oposición, porque eso es lo que produce el movimiento de conciencia. En este caso, nosotros, el hecho de encontrarnos con el virus es lo que nosotros lo vivimos como una oposición, que en realidad no lo es, pero lo vivimos así. Entonces, la cuestión es poder integrarlo como parte de la vida. Van a pasar los años y vamos a decir, ah, mira, esta fue una experiencia, en ese tiempo aprendí tantas cosas, en ese tiempo aprendí Instagram, aprendí a manejar Instagram porque teníamos que transmitir. Y entonces, va Me hace acordar, chicos, me hace acordar a una vieja historia, creo que es un cuento, un relato ruso, que, bueno, mi familia viene de allá y siempre me la contaba mi abuela, de ese viejo mujik que era una familia muy humilde y tenían un solo caballo para trabajar. Y bueno, en las estepas romper la tierra helada no lo podía hacer una persona, y el caballo, bueno, les permitía tener un poco de comida y sobrevivir los inviernos terribles. Y el caballo un día se escapó, y oh, Dios mío, ¿qué hemos hecho para que nos pase esto? Decía el hijo. Y el padre dice, Dios dirá. Y bueno, al tiempo volvió el caballo con un montón de caballos amigos que lo seguían y se les llenó el corral de caballos y se volvieron ricos, ¿no? Entonces uno nunca sabe lo que es una tragedia, cuál es el rédito y qué es lo que va a pasar después, qué transformación profunda va a haber que todos necesitamos, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, esa mirada es la que la tenemos que tener como una estrella para pasar el día a día ahora. ¿Cómo esto después va a trascender? Ahora no lo sabemos, pero estamos seguros que va a ser así para nuestro planeta Tierra principalmente, que es el que nos ha puesto la pausa a los humanos y ha dado oxígeno a nuestros hermanos animales y a los vegetales. Es lo que estamos viendo. Y en esa pausa de nosotros humanos, es necesario que la aprovechemos para que ojalá generemos una economía diferente, por ejemplo, a nivel mundial, porque
estamos asfixiados por el sistema financiero como viene funcionando. Es hora que hagamos un cambio. Probablemente ahora que casi todos nos toca estar en situación apremiante, desde la empresa gigante hasta el más chiquito, podamos generar otra propuesta de economía. Y así sucesivamente es como frente a este miedo que nos decías que puede o paralizar nuestro sistema inmune o estimularnos a recrearnos. Claro. Entonces, acá viene la posibilidad que tiene cada uno. Entonces, frente a esta situación de miedo, de aislamiento, como decíamos en nuestro encuentro anterior con la historia simbólica, empezar a ver la salida de esto, desde cada uno como una mirada, como una luz. Y entonces hoy podríamos decir, pensar en el arte de vivir, porque arte, ¿por qué? Porque todo lo que ya estaba establecido, a cómo lo veníamos haciendo, nuestras rutinas, quedaban pata para arriba. Claro. Sí. El modo ese actuar automático que teníamos de levantarnos, de andar rápido, de salir, de ganar el pan, de volver, de hablar poco con la familia, de no tener tiempo, quedó en pausa. Entonces ya ahí hay algo que se vuelve a recrear. Y ahora, para seguir funcionando, también tenemos que resetearnos, recrearnos. Y eso es todo un arte. Y cada uno tiene herramientas, porque eso estamos seguros. Cada uno tiene las herramientas que puede manejar. Yo creo que en el proceso automático, cada uno de nosotros pensamos, a ver, ¿cómo puedo disminuir mi estrés? ¿No? Yo creo que ahora el cambio tiene que ser, a ver cómo la familia puede aliviarse. Cambiemos la conciencia y veámoslo un poquito más amplio, ¿no? A ver, ¿cómo podemos hacer para que no solamente mi familia, sino con quienes yo me encuentro, puedan empezar a tener una nueva mirada? Así Porque es. ahí es donde va a empezar a haber un cambio y donde las personas van a empezar a decir, bueno, hay posibilidad, puede haber una salida. Seguro que esto nos trae un aprendizaje, Mm. ¿no? Yo diría, hay dos palabritas que yo le doy como mucha importancia, ¿no? Una es eh, aprender. De cada cosa tengo que aprender. Por algo que estoy haciendo. Perdón. Es el Totito está ladrando porque tocó el timbre. Bueno, estamos en casa. Milagro el aprender. Una cosa es aprender y lo otro es ser creativo. Tengo que, en esto que estoy viviendo, tengo que ponerle creatividad. Ella dijo arte, ¿no? Está genial porque el arte es sobre todo creatividad. Entonces, pero ser creativo en eso que estoy viviendo para ver cómo puedo aprovechar esta experiencia y unirlo a ese saber, a ese conocer, ese aprender. Sabe que el enseñar es desde afuera, viene desde afuera, pero el aprender viene desde adentro. Entonces, cuando yo logro hacer el aprender, tomo la vida, voy tomando la vida, voy tomando procesos de vida. Y eso es lo que tenemos que hacer en esta oportunidad también, nada más que no hacerlo a nivel solamente personal, sino que sea inclusivo, ¿no? Donde si yo mejoro, que también mejore Norita, que también mejore el vecino, que también mejoren los demás. Yo diría, por ahí viene la cosa de lo que tenemos que ir creciendo. Em, ¿Cómo estamos de tiempo? Ya Lo que lo que quieran. queda. Sí, sí. Bueno, no, en el caso puntual del miedo, ¿no? Ustedes son homeópatas y muchas cosas más. ¿Qué sugerencia podrían darnos para equilibrar el miedo a través de la homeopatía, por ejemplo? Porque hay muchas familias en donde los problemas no resueltos, postergados o tragados
o abroquelados adentro, antiguos rencores, estallan y se arman cada bodrio a veces. Entonces, ¿cómo equilibrarse emocionalmente a través de la homeopatía? El miedo y otras hierbas. Para esto que dijiste, que por ejemplo, nosotros, esto último que dijiste, cuando uno estalla, o a veces no se estalla, pero se genera mucha carga, y le ponemos una palabra que lo define mucho, es que uno está indignado por Así. una situación que no le gusta, que le parece injusta por lo que fuera. Y después eso imprime en el cuerpo, esa indignación, cuando no la puedo canalizar. Y tenemos un medicamento maravilloso que ayuda a neutralizar todo ese choque y que no se haga físico, que se llama estafisagria. Se hace de una planta que vulgarmente se le llama la hierba de los piojos, no sé por qué, pero en latín es estafisagria. Empieza con S, la E. Sí, estafisagria. Sí. Potencia 200, por ejemplo. Y ustedes la tienen. Sí, en el centro médico se orienta para el que quiera. Y después para los miedos tenemos la alianza de las flores de Bach, que se llama así Fórmula de los Miedos, que ya están incluidas 5 flores, que abarca el miedo a lo conocido, a lo desconocido, a perder el control, todos esos matices que giran alrededor del miedo, que también son excelentes. Se pide fórmula del miedo de flores de Bach. Eso se toma 4 gotitas cada 4 horas según la intensidad del malestar. Y No es es una vez por día, es con a frecuencia. diferencia de la homeopatía, las flores necesitan frecuencia, más o menos cada 4 horas. Sabes que dentro de los flores, cuando uno vive mucho estrés, porque una de las cosas que nos hace vivir esto es una situación muy estresante, está el Rescue Remedy, que también puede ayudar mucho. Entonces, si toman 4 gotas, 5 o 6 veces por día, se van a dar cuenta que pueden asumir las cosas con mucho más serenidad y que el miedo no los paraliza. Pueden estar activos. Por ejemplo, hay muchas familias que no es el miedo lo que está dominando, sino la gran presión de tener que estar con los niños en la casa 24 horas sin recreación y con tareas en exceso que están mandando las instituciones. Y la mamá teniendo que responder a todo lo de siempre más la tarea de la escuela. Y eso está generando también un factor de estrés muy grande. Bueno, hasta que, por ejemplo, uno puede tomar ahí el remedio de rescate, como dijo Isidro, el rescate. Sí, que en español es remedio de rescate de las flores de Bach. Que eso nos ayuda a descomprimir la carga, la tensión, y ahí también da lugar para que uno busque una manera de llevar eso de otra forma, de quitarle la carga. Claro. Es importante eso, sí. El remedio de rescate sería buenísimo para muchas situaciones. Se ve que hay otros muchos medicamentos, lo que pasa es que es difícil decir tomen tal cosa para el miedo, ¿no? Porque hay muchos tipos de miedo, ¿no? Por ejemplo, calcárea carbónica tiene el miedo al contagio, ¿no? Hay una entonces puede ayudar mucho, es un medicamento que puede ayudar mucho. Fósforo tiene miedo a la soledad, entonces va a ayudar mucho para aquellas personas que están en esa situación, desprotegidas, que están en la sensación de desprotegido. Licopodium tiene miedo al fracaso. Silicia tiene miedo al error, ¿no? Bueno, así, cada medicamento tiene una vivencia del miedo que es muy particular. Y entonces decirlo así en forma general no es tan fácil. Claro, está bien. Bueno, yo supongo que... ¿Y hay algún remedio homeopático o de las flores de miedo al futuro? Sí, sí. Muchos tienen. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Claro. Pero bueno, ahí aparte del remedio homeopático es muy importante lo que dijimos recién, saber que cada uno tiene una parte
con encontrar otra forma de vivir de ahora en adelante. Esa es una tarea para cada uno. Después la confianza en que la vida siempre se las arregla para darnos las herramientas. Siempre lo Es hizo. verdad, Siempre es nuestro verdad. planeta nos contuvo, nuestro planeta ha pasado por muchísimas, digamos, a nuestra manera, tragedias, donde la Tierra se volvió a reciclar y va generando nuevas formas de vida. Ya lo ha hecho y siempre se sostiene y nos sostiene. Esa confianza. Fíjense, fíjense que en ese cuentito ruso que les conté, que es muy largo, yo lo resumí, Sí, cuando volvieron los caballos, el hijo se eligió el más lindo y era su único hijo y era su orgullo, ¿no? Del labrador, del viejo. Y entonces quiso domarlo y, y se cayó y se quebró la pierna. Entonces no podía trabajar y el viejo lloraba porque era viejo, ya no podía cultivar. ¿Y qué voy a hacer? Nos vamos a morir de hambre y lloraba. Y justo el emisario del rey pasaba chacra por chacra, ¿no? Buscando a los jóvenes muchachos para ir a la guerra, para que sean soldados, porque había entrado ese reino en guerra con el de al lado, y sabían, el padre sabía que si iba su hijo a la guerra no volvía. Entonces agradeció que se haya quebrado la pierna y que no se lo pudieran llevar. así es, así es. Así es, siempre hay, ¿no? En esta vivencia cíclica que nosotros tenemos, en todo lo negativo hay algo positivo. En todo lo positivo también hay algo negativo, ¿no es cierto? Y Obviamente. claro, entonces allí está lo del aprender que te decía hace un rato, ¿no es cierto? Y saber que algo Bueno, nuevo va a surgir, aunque hoy no lo veamos. no lo Pero vemos, pero viste, se siente. Sí, sí, ¿Mm? se siente. Se sí, sí, siente, sí, se sí, y siente. podemos tener esa certeza de que algo nuevo, mejor, va a surgir. Entonces eso nos ayuda cuando sentimos que no sabemos cómo vamos a hacer, porque el esquema con el que veníamos ya está, se desarmó. Por eso nos da Así susto. es. Pero Claro, va a por eso surgir nos da algo susto. nuevo. Bueno, muy linda la charla. Siempre se aprende mucho con ustedes. Norita, Gracias. un gustazo y gracias a todos los que están participando. A los que están participando, bueno, les agradecemos la participación y comuníquense y sugieran temas que por ahí sean muy buenos para desarrollar entre todos, ¿no? Claro, Opinen, es claro, importante. claro, claro. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, Todos estamos los en el mismo. abrazo a los dos. Un Los Muy abrazo, bien. Nora, abrazo. muchas gracias Un por tu abrazo. compañía.